nombre es Paul Pacha, soy médico epidemiólogo. Trabajo actualmente en el Instituto Nacional de Salud y estoy dedicado a hacer investigaciones en el campo de las enfermedades metaxénicas y las enfermedades zoonóticas. ¿Qué cosas son los sesgos? Los sesgos, como les había mencionado, son errores sistemáticos introducidos durante la planeación del estudio. Los sesgos pueden ser sesgos de selección, cuando hay diferencia entre los que participan en el estudio y aquellos que no participan. Puede ser un sesgo de información, cuando hay una falla en la medición de los factores de riesgo o los datos de la enfermedad que estamos investigando. Estos son los dos grandes grupos de sesgo: sesgo de selección y sesgo de información. Dentro de los sesgos de selección tenemos el sesgo bersoniano. ¿Qué cosa es el sesgo bersoniano? Cuando encontramos una asociación espuria entre enfermedades o entre una característica y una enfermedad debido a las diferentes probabilidades de admisión a un hospital para aquellos con la enfermedad y sin la enfermedad, pero que tienen la característica de interés. En otras palabras, podemos cometer un sesgo bersoniano cuando hacemos un estudio realizado en un hospital, en el cual sabemos que la probabilidad de que una persona acuda a un hospital es diferente en un hospital o en otro hospital, o es diferente en la población general. El sesgo de respuesta son aquellos que aceptan estar en el estudio y que pueden tener alguna forma de algún interés o alguna forma diferente, un factor diferente a los que no desean participar en el estudio. Entonces, en un estudio, cuando realizamos un estudio, las personas que aceptan de manera voluntaria en participar en el estudio pueden ser diferentes de aquellas personas que no desean participar en el estudio. Entonces hay que evaluar esta posibilidad de sesgo de respuesta. Sesgo de información. Aquí sí tenemos una lista más grande de sesgo. Puede ser sesgo del entrevistador, sesgo de recuerdo, del observador, pérdidas en el seguimiento, sesgo de vigilancia o monitoreo y el sesgo de mala clasificación. ¿Cuándo cometemos un sesgo del entrevistador? Cuando el conocimiento que tiene el entrevistador sobre el paciente o sobre la situación del paciente puede influenciar en la estructura de la pregunta y la manera de presentarlo, lo cual obviamente puede influir en la respuesta. El sesgo de recuerdo se comete cuando las personas que estamos enrolando en un estudio han sido expuestas a los factores que estamos investigando durante 2 o más semanas antes de hacer el estudio. El sesgo de recuerdo se sabe que se puede cometer en aquellas personas que han sido diagnosticadas con una enfermedad determinada hace mucho tiempo atrás. Por eso es que es conveniente, cuando se hacen cierto tipo de estudios, utilizar casos incidentes, es decir, casos nuevos, y no casos prevalentes, justamente para evitar este sesgo del recuerdo. También se puede cometer sesgo de recuerdo cuando en un estudio de casos y controles, por ejemplo, les preguntamos a los casos a qué factores estuvieron expuestos en las últimas 2 o 4 semanas. Las personas que tienen una enfermedad determinada, que vendrían a ser los controles, van a recordar con mayor precisión los factores a los que estuvieron expuestos antes de enfermar, comparado con las personas controles, que son personas sanas, que no tienen una enfermedad. Entonces las personas sanas usualmente recuerdan menos los factores a los que tuvieron expuestos previamente.
Sesgo del observador. Lo cometemos cuando el observador tiene expectativas preconcebidas de lo que debería de encontrar en un examen. Y esto se produce cuando el observador conoce la condición del paciente. Sabe si es un caso, sabe si es un control. Si es un caso, va a poner mayor énfasis en tratar de encontrar lo que está interesado en encontrar. Pérdidas en el seguimiento. Estas pérdidas se producen sobre todo en aquellos estudios prospectivos en los cuales los pacientes son seguidos por un periodo determinado de tiempo. A mayor periodo de tiempo de seguimiento, mayor probabilidad de que las personas o los sujetos sean perdidos por diferentes motivos, o porque se mudan de lugar de estudio, porque fallecen, o simplemente porque ya no desean continuar en el estudio que estamos realizando. El efecto Hawthorne es un efecto primeramente documentado, que fue documentado por primera vez en una fábrica que tenía ese nombre, Hawthorne. Este efecto se produce cuando las personas que están siendo estudiadas saben que se la están observando. Las personas que están siendo estudiadas y que saben que están siendo observadas van a modificar su comportamiento, van a modificar sus actitudes. Y eso va a influir en los resultados. El sesgo de vigilancia o monitoreo. Cuando el grupo con exposición o el resultado pueden ser seguidos más estrechamente o por más tiempo que el grupo de comparación. Y esto se produce también cuando el investigador o los investigadores saben la condición del paciente. Va a haber mayor énfasis en hacerle seguimiento en las personas que tienen la condición de interés, la condición que están investigando. Y por último, el sesgo de mala clasificación. Son errores que se cometen cuando clasificamos el estatus de la enfermedad o de la exposición. Y puede ser o podemos cometer un sesgo de mala clasificación diferencial o un sesgo de mala clasificación no diferencial. ¿En qué se diferencia? El sesgo de mala clasificación diferencial son errores que se producen durante la medición, pero en una sola forma, en un solo sentido. Por ejemplo, una balanza mal calibrada que incrementa el peso de los sujetos que estamos investigando va a incrementar, obviamente, la prevalencia de la obesidad. En este caso, si se van a pesar múltiples sujetos, la balanza, como está mal calibrada, siempre va a incrementar el peso de los sujetos que están siendo pesados. Es decir, el sesgo siempre se va a producir en una sola dirección, en este caso hacia el exceso de peso. La mala clasificación no diferencial o aleatoria son errores en la asignación del grupo que sucede en más de una dirección. Esto diluirá los hallazgos del estudio y el sesgo es hacia la nulidad. ¿Cuándo se produce? Se produce, por ejemplo, cuando el personal que está haciendo las mediciones de las variables de interés es un personal que no está muy bien entrenado. Al no estar muy bien entrenado, en algunos sujetos el sesgo irá hacia el incremento de la variable que se está midiendo, en otras va a disminuir el valor de la variable que se está midiendo. Entonces es una mala clasificación no diferencial, una mala clasificación aleatoria. ¿Cómo controlamos los sesgos? Los sesgos lo podemos controlar de la siguiente manera: minimizando la oportunidad de cometer los sesgos. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando más de un grupo control. Podemos controlarlo también
haciendo una definición clara de qué cosa es un caso o qué cosa es una exposición y qué cosa es un control. Definiendo claramente los casos o las exposiciones, vamos a evitar que los sujetos se superpongan y que haya una mala clasificación de los sujetos. Elaborando guías estrictas para la colección de datos. Esto es importante para que todos los investigadores o las personas que están haciendo la colección de datos utilicen el mismo método, la misma técnica para hacer la medición de las variables. Esto lo vamos a obtener entrenando obviamente a los observadores o los entrevistadores para que los datos sean colectados de la misma manera. Y es preferible usar más de un observador o más de un entrevistador, pero tampoco hay uno al otro extremo de utilizar mucho personal que recolecte la información, porque hace mucho más difícil, uno, la supervisión, y dos, el entrenamiento de estas personas. Otra forma de controlar los sesgos es designando de manera aleatoria las tareas en la colección de los datos para los observadores o los entrevistadores, implementando un proceso de cegamiento si es que es apropiado aplicar el cegamiento, de preferencia hacer un cegamiento triple ciego en el cual está cegado el paciente, el investigador y el que hace el análisis de la información, ¿no? A eso le llamamos estudio ciego simple, estudio doble ciego o estudios triple ciego. Definiendo estrategias para minimizar la pérdida de los sujetos en el seguimiento. Evitar en lo posible la pérdida de los sujetos en los estudios prospectivos. Cuando se tiene una pérdida de más del 30% de los sujetos, prácticamente invalidan los resultados del estudio.